9 TV. Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. La doctora Rita Segato, antropóloga, experta, académica, especialista en temas de género y en feminicidios, nos visitó recientemente aquí en el Colegio de San Luis y tuvimos el privilegio de charlar con ella. Hoy le presentamos esta conversación que tuvimos desde el Colegio de San Luis con quien ha abordado temas que tienen que ver precisamente con esta violencia contra las mujeres, no solo en México, no solo en Argentina, en América Latina y en diversos países. Regresamos pues para comenzar con esta charla. Bienvenidos, comenzamos. Rita Laura Segato es antropóloga y feminista argentina. Es conocida por sus investigaciones en torno a cuestiones de género en los pueblos indígenas y comunidades latinoamericanas. Estudia también violencia de género y las relaciones entre género, racismo y colonialidad. Ha propuesto una mirada sobre la violencia contra las mujeres, entendiendo a los feminicidios como una problemática que trasciende a los géneros para convertirse en un síntoma o en una expresión de una sociedad que necesita de una pedagogía de la crueldad, según la llama, para destruir y anular la compasión, la empatía, los vínculos y el arraigo local y comunitario. Es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones de Brasil desde 1998. En 2006 realizó una investigación sobre los crímenes desde Ciudad Juárez y a partir de este análisis del feminicidio, Rita Segato propone pensar la violencia contra las mujeres como un sistema de comunicación que muestra la fuerza y la impunidad de aquellos que desde el Estado y las instituciones ligadas al mismo reinan en la frontera. Acuñó el término femigenocidio para describir los crímenes cometidos contra las mujeres que alcanzan el grado de genocidio, pero que han sido poco señalados. Participó en la 11ª Jornada Académica y Formativa del Colegio de San Luis como parte de las actividades del Laboratorio de Investigación, Género, Interculturalidad y Derechos Humanos, y hoy nos acompaña en Hablemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio desde el Colegio de San Luis. Soy su servidora Lidia Huache y hoy vamos a platicar, tenemos el privilegio de contar en este espacio con la doctora Rita Segato. Ella es una especialista en temas de género y particularmente el asunto del feminicidio. Ya escuchamos hace unos momentos parte de su semblanza curricular, parte de su trayectoria, de su amplia y valiosa trayectoria. Se ha involucrado en los temas que tienen que ver con feminicidios y asuntos de género aquí en nuestro país, en México, y el Colegio de San Luis ha tenido la oportunidad de tenerla hace algunos días en algunos eventos públicos, en algunos talleres que ha compartido con algunas conferencias también que ha compartido con el público académico del Colegio de San Luis. Así que bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto que esté con nosotros. Sí, mucho gusto para mí también. Bueno, vamos a platicar. En primer lugar me gustaría preguntarle ¿cómo es que inició interesada en estos temas de violencia de género, particularmente de feminicidios? Sí, la verdad es que nunca fue un tema de mi elección. Y voy conversando con diversas mujeres y también voy viendo que muchas de nosotras no fue un tema que elegimos, sino que un tema que nos fue exigido de alguna manera, ¿no? Yo fui profesora muchos años en la Universidad de Brasilia, aunque soy argentina, y en un momento, en 1993, el secretario de Seguridad Pública de la ciudad percibió, que era un coronel de la policía, percibió que había un raro aumento de las violaciones de mujeres en la calle. En ese momento solo se hablaba de los ataques en la calle. Todavía no se hablaba tanto, hace tan poco tiempo y hace tanto de alguna forma, porque no se hablaba tanto de la victimización doméstica de las mujeres. Pero él percibió que había muchas violaciones de calle en la ciudad y llamó al rector de la universidad y le pidió al rector de la universidad que por favor la universidad investigase qué estaba pasando.
Y entonces el rector llamó a las 4 mujeres que habíamos fundado un núcleo de estudios e investigaciones sobre la mujer y nos pidió que le respondiéramos al secretario de Seguridad Pública su pregunta. A partir de ahí yo pensé, bueno, hay un problema, es un problema circunstancial, ocasional, vamos a entenderlo, vamos a dar las respuestas y se va a resolver. Y contrariamente a lo que esperé en ese momento, nunca, jamás pude dejar el tema. El tema solo aumentó, solo creció. Todos los días sueño con que en algún momento pueda abandonar el tema de la violencia contra las mujeres y no estoy viéndole salida porque es un tema que se ha colocado, no era episódico, no era un problema, no era circunstancial, no, era algo que llegó para quedarse. Así que así fue que comencé, hace 25 años ya que estoy en esto. También sabemos que usted conoce el tema de las llamadas muertas de Juárez, que tristemente claro, se le ha dado en llamar de esta forma. Digo tristemente porque no debería pues tampoco existir esta circunstancia tan específica, y son mujeres que están muriendo efectivamente. Háblenos de lo que usted aprendió en este caso mexicano y de esta claro, distinción que se ubica precisamente entre feminicidio y femigenocidio. Sí, sí. Fue un proceso que se fue desdoblando, porque en la primera investigación, que fue la que hicimos para responder al secretario de Seguridad Pública, yo elegí trabajar con violadores en la cárcel de Brasilia. Y entrevisté con un grupo de alumnos durante mucho tiempo, durante más de un año, a presos por violación. Y fui escuchando y fui percibiendo algunas características de este tipo de crimen. Por ejemplo, algo que entendí es que era un crimen expresivo, no es un crimen utilitario, digamos. Es como violar a una mujer, es como decir algo a otros hombres. Es un crimen que hace que consolida la relación entre hombres. Esa fue mi tesis original. Y estoy abreviando acá porque sí, sería claro, más largo explicarlo. Lo expliqué en un libro que se llama Las estructuras elementales de la violencia, porque creo que la violencia de género es así como la piedra fundamental, la base de todas las otras violencias. En un determinado momento en España, en una convocatoria al curso de verano de la Universidad Complutense de Madrid, que me hizo un juez, que fue un juez muy renombrado en su momento, el juez Baltasar Garzón. Claro. Me encuentro entonces en el Escorial, en el curso de verano de la Complutense, con 2 grupos de mujeres que trabajaban con el caso de Ciudad Juárez. Un grupo de mujeres chicanas, entre ellas la extraordinaria cineasta nacida en México, documentalista, Lourdes Portillo, que para mí tiene la mejor de las películas sobre el caso de Ciudad Juárez, tiene varias virtudes esa película, en fin, es necesario verla. Se las recomendamos. Se las recomiendo, que se llama Señorita Extraviada. La hizo Lourdes hace muchos años, Lourdes Portillo, y también con Rosalinda Fregoso, que tiene una biografía de Lourdes Portillo y tiene una gran antología de textos sobre feminicidio, primero publicada en inglés en los Estados Unidos y también después publicada en México. Y otro grupo integrado por la presidenta de una ONG que ya no existe más, que se llamaba Epiqueia, y mujeres de Ciudad Juárez, de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa. Entonces fue la primera vez. Primero había escuchado hablar muy brevemente de la situación de Ciudad Juárez por Rosana Reguillo. Escuché una mención que me dejó perpleja porque no conseguía entender de qué se trataba, ¿no? Son crímenes como muy misteriosos, muy ininteligibles, ¿no? Sobre todo en aquel momento. Y luego, al escuchar estos 2 grupos de mujeres, sobre todo a las representantes de nuestras hijas de regreso a casa, Marisela Ortiz era una de las líderes de ese movimiento en aquel momento,
me estoy refiriendo al año 2004, quedé perpleja y empecé a hablar sobre mis conclusiones a partir de lo que había escuchado de los presos por violación en Brasilia. Son crímenes expresivos que dicen algo al mundo, que dicen sobre el control de los cuerpos de las mujeres como un control territorial. Son crímenes expresivos, son crímenes que enuncian un pacto entre hombres. Esto les interesó y me invitaron a Ciudad Juárez. Y ahí empieza mi relación con ese espacio alrededor físico. ¿Alrededor de 2004, 2005? Claro, voy a Ciudad Juárez en 2006. Y la primera publicación de mi ensayo, La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, es de 2006 en México. Vamos a tener que hacer una pausa y regresando nos platica esta distinción entre feminicidio y femigenocidio, que la verdad es una distinción que habría que tener presente porque habla de las circunstancias particulares de un caso en México, pero que lamentablemente podría estarse repitiendo en muchos otros lugares, más de lo que visiblemente podríamos estar detectando. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Les recuerdo que estamos a través de redes sociales, puede establecer contacto con nosotros y regresando platicamos con nuestra invitada de hoy sobre este y otros aspectos que tienen que ver con la violencia contra las mujeres. Ella es la doctora Rita Segato. Regresamos. Estamos de regreso, estamos charlando con la doctora Rita Segato. Ella es experta en temas que tienen que ver con violencia de género, con feminicidios, y antes del corte nos platicaba cómo se involucró, cómo empezó a partir de un contacto con organismos de la sociedad civil involucrados en estos casos de las muertas de Juárez. Y bueno, le preguntábamos, le pedíamos que nos comentara un poco sobre esta distinción de dos términos muy importantes por todo el impacto que pueden encerrar: el término feminicidio y la distinción con el término femigenocidio. Claro. Son importantes también porque no podemos olvidar que, por lo menos para un ojo algo distanciado, pero que recorre mucho, yo visito mucho México, más de una vez por año, y conozco también América Central, El Salvador y Guatemala sobre todo. Yo creo que México se juarizó, o sea, hubo una juarificación desde aquel momento hasta hoy de la República Mexicana. Y el caso de Juárez permite entonces entender y también ver las transformaciones de este tipo de feminicidios para México y también para el espacio centroamericano, el Triángulo Norte, como se llama, ¿no? Honduras, Guatemala y El Salvador. Entonces, en Ciudad Juárez me voy dando cuenta de que es muy difícil para nosotras mujeres, para todas, cuando hablamos de los crímenes de género, los feminicidios como una categoría general, entender que no todos ellos son domésticos. O sea, porque la gran mayoría de los feminicidios son domésticos, ¿no? El peligro mayor para una mujer está en su casa. Pero ¿qué estamos viendo, no? ¿Qué estamos viendo todas nosotras? Que ahora hay un peligro muy grande que no está en la casa, que está en la calle, ¿no? Entonces, en Ciudad Juárez eso para mí fue patente. Los feminicidios que se hicieron clásicos y mundialmente conocidos, porque ese es el otro tema, ¿no? La mala fama, ¿no? Que es un gran argumento cuando uno tiene que hablar con la gente de la localidad, ¿no? de Ciudad Juárez. Explicar cómo esos feminicidios son mundialmente conocidos, y cuando uno dice Ciudad Juárez, lo primero que cualquier persona en cualquier lugar del mundo ve son cadáveres de mujeres tirados en la calle.
Entonces, que esos feminicidios que hacen una mala prensa tan grande a Ciudad Juárez y ahora también a toda América Latina, que es el continente más feminicida de todos, tenemos que ver con claridad la diferencia entre los domésticos y los que ocurren por causas que son de género, o sea, que tienen que ver con el significado del cuerpo de la mujer, pero que no son entre personas que se conocen, no tienen móviles que son de la intimidad de las personas, no pueden ser personalizados en sus móviles. Y esto fue por mucho tiempo, ahora ya no, fue un esfuerzo muy grande de lo que he escrito, de mi, digamos así, mi prédica a lo largo de mucho tiempo, que no fue muy bien recibida por el movimiento de mujeres por mucho tiempo, pero que ahora es algo innegable. O sea que hay feminicidios que tienen que ver con la intimidad de las personas, la posesividad de los cónyuges, de los novios, y otros como esos que se tornaron conocidos de Ciudad Juárez, que no tienen que ver con esto, que tienen que ver con algo que es difícil de entender, que es difícil de inteligir. O sea, mi tarea estuvo ahí. ¿Qué son? ¿Para qué son? ¿Para qué sirven los feminicidios de Ciudad Juárez? Y luego entender el camino de regreso, ¿no? Que es como feminicidios que no son domésticos, que suceden en un campo que ahora le llamo un campo bélico, de las nuevas formas de la guerra, de las nuevas formas de la conflictividad que son tan características de nuestro continente, ¿no? El crimen organizado en sus varias formas, ¿no? La mafialización de las organizaciones, ¿no? Cómo vuelven y tienen a su vez un impacto en las relaciones interpersonales en el espacio doméstico. Es un zigzag, ¿no? La posición de la mujer se define por las relaciones de género, ¿no? La mujer al mismo tiempo, su cuerpo es cuerpo de mujer, pero es también territorio donde se expresa la capacidad de dominación, tanto de un marido celoso que dice este cuerpo es mío, ¿no? Y sobre ese cuerpo expresa su capacidad viril de dominar un territorio, pero luego cuando pasa al crimen, a la organización, a las organizaciones mafiosas que operan en nuestras sociedades, también ese cuerpo va a expresar la jurisdicción, o sea, el dominio jurisdiccional sobre un territorio. Y esa fue mi lectura, sacando de mis conclusiones al escuchar a los presos en Brasilia, de que las violaciones son un crimen que expresa algo, expresan poder, expresan dominación sobre territorios que son los cuerpos de las mujeres, ¿no? En Ciudad Juárez, las organizaciones que dominan la jurisdicción de esa frontera expresan su potencia jurisdiccional, porque es la palabra que usé, su potencia territorial, su capacidad de desaparecer, ¿no? Violar mancomunadamente un cuerpo, torturar mediante tortura, mediante violación el cuerpo de una joven, matarla por ese camino de tormentos por vía sexual, expresan así su poderío y quedar impunes. ¿Qué es lo peor? Claro, entonces muchas veces lo que se decía es que el problema es la impunidad. Al contrario, esos ataques al cuerpo de la mujer expresan la impunidad, la capacidad de permanecer impunes. Son crímenes, entonces, en mi definición, son crímenes de poder. Y es entonces cuando se convierte en un femigenocidio. Claro, el femigenocidio, ¿por qué? Porque me parecía muy difícil llegar a algo que todavía espero un día podamos llegar, que es a uno de los crímenes mayores tipificados por Naciones Unidas como crímenes de genocidio, o por lo menos crímenes contra la humanidad. Jamás los crímenes domésticos contra mujeres podrían llegar a esa categoría por una razón muy simple. Son tantos, y además los perpetradores de los crímenes domésticos, digamos, la proporción entre el agresor y las agredidas es una proporción relativamente baja. Un agresor, un marido violento, podrá matar a una de sus mujeres, quién sabe a dos, como mucho tres.
Pero como son crímenes de la individualidad, de la interpersonalidad, esa proporción entre agresor y agredida es pequeña como para llegar a la categoría de un crimen contra la humanidad. Lo otro sí es grave. Lo otro es, todo es grave, claro. Pero estamos viendo cómo se llega a tipificar las agresiones letales contra las mujeres a un crimen de gran magnitud, como son los crímenes de derechos humanos. Todos son. Sí. Estoy pensando en darles ese prestigio, darles esa categoría criminal, porque también tendría un impacto en los crímenes de la individualidad, en los crímenes de proporciones menores entre agresor y agredidas. Si pudiéramos darle esta repercusión y tipificarlos como crímenes contra la humanidad, eso tendría un impacto en todos los crímenes de género, inclusive los individuales, personales, interpersonales. ¿Se entiende? Entonces, esos crímenes son femigenocidios porque el mandante y el grupo de perpetradores victimiza a muchas mujeres, ¿no? En la mujer se expresa su poderío. La mujer es una especie de bastidor donde se inscribe la capacidad de matar impunemente y donde se castiga. Es un mensaje dirigido a la población en general. Es un mensaje de poderío y de impunidad dirigido al pueblo. En este caso, al pueblo de Ciudad Juárez, al pueblo de Coahuila, al pueblo de México. Y es tanto así que funciona que se expandió a la nación mexicana y también ha crecido de una forma impresionante en toda América, en todo el Triángulo Norte. Ahorita que regresemos de la pausa vamos a platicar precisamente sobre este tema porque ella menciona que se juarizó la República Mexicana, ¿no? Y bueno, ¿qué ha observado, cómo ha visto este fenómeno en el resto del país? También se lo vamos a preguntar. Estamos platicando con la doctora Rita Segato. Ella es académica, investigadora, experta en estos temas de violencia contra las mujeres. Una pausa y volvemos, lo dejamos antes con esta cápsula sobre uno de los eventos importantes que tuvimos recientemente aquí en el Colegio de San Luis. Volvemos. En días pasados, los alumnos de la licenciatura en Relaciones Internacionales del Colegio de San Luis realizaron el Colsamún, Modelo de las Naciones Unidas, edición 2019, ejercicio que busca preparar a sus participantes como delegados dentro del simulacro de los distintos órganos, comités, consejos y comisiones de la Organización de Naciones Unidas, ONU. El 2 de mayo se contó con la participación de la doctora María Cecilia Costero, catedrática del Colegio de San Luis, con la plática Los flujos migratorios contemporáneos en América Latina, los casos de Cuba, Venezuela y Centroamérica. Por otra parte, el 3 de mayo se presentó el doctor Alejandro Chávez, catedrático de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con el tema Religión y Relaciones Internacionales, entendiendo al Homo religiosus en un mundo globalizado. Los participantes asistieron a diferentes sesiones organizadas en comités durante ambos días. El primer comité tuvo como intención crear un consejo de seguridad con el tema de la crisis política en Venezuela y la trata de personas. El segundo comité formó una asamblea general en donde se habló de temas como la reconstrucción en Siria y la legislación sobre la salud reproductiva. El Colegio de San Luis, CONACYT. La doctora Rita Segato nos acompaña el día de hoy aquí en este espacio Hablemos desde el Colegio de San Luis. Y antes del corte platicábamos de esta dominación, de este dominio territorial en donde se expresa un dominio, un poder. Lamentablemente el crimen organizado se ha extendido. Antes era como el cártel en la parte norte del país, claro, en Juárez, en Tijuana, y tristemente hoy hemos visto que estos cárteles del crimen organizado se han extendido por prácticamente todo el territorio mexicano, con las consecuencias que ello implica en lo social, en lo económico, en la inseguridad, y esto ha llevado a que se
lamentablemente también, se repliquen estos crímenes contra las mujeres, lo que nuestra invitada especialista ha dado en llamar estos femigenocidios. ¿Cómo es que observa usted o cómo ha visto este fenómeno que inicialmente era más visible en Ciudad Juárez extenderse por el resto de la República Mexicana? Claro, porque tenemos que darnos cuenta que Ciudad Juárez, mismo en aquel momento, no era la localidad que mataba más mujeres, pero tenía este raro crimen de homicidio de mujeres que era característico de esa localidad, y que no es que no existiera en otras localidades de todo el continente, ¿no? Incluso hasta el sur, inclusive el sur de mi país, donde han habido un pequeño número de crímenes muy semejantes, inexplicables. O sea, porque no se pueden explicar por el móvil habitual de la posesividad doméstica de un marido, en fin, que tiene el dominio sobre el cuerpo de su cónyuge o de su novia. Entonces, lo que se dio en Ciudad Juárez es que se visibilizó para el mundo una forma, y lo visibilizaron las madres, porque nunca un cuerpo de mujer, por lo menos hasta 2006, nunca había sido encontrado por las autoridades. Siempre fue encontrado por madres que salían al desierto a buscar y encontraban los cadáveres, ¿no? Entonces, ese tipo de crimen, que no es el número más alto, no es por su número que llama la atención, sino por su carácter raro, difícil de explicar, ¿no? Que es la tortura hasta la muerte, ¿no? O sea, la crueldad sobre el cuerpo de las mujeres. Y eso es un cambio de nuestra época, de nuestro tiempo, en lo que llamo las nuevas, no solamente yo, sino otros autores también, llamamos de las nuevas formas de la guerra. Porque, digamos, si en las guerras tradicionales, a lo largo de la historia de la humanidad, las guerras tribales o las guerras entre estados, digamos, siempre cuando un ejército tomaba un territorio, también tomaba el cuerpo de sus mujeres. O sea, era inevitable prácticamente, a pesar de las leyes humanitarias, las leyes de la guerra que criminalizan la violación de las mujeres, pero siempre la guerra era acompañada por este efecto colateral, que era la toma de los cuerpos de las mujeres, la inseminación colectiva, la violación colectiva del cuerpo de las mujeres. Pero yo digo en mis textos que lo que vemos y lo que empiezo a comprender a partir de Ciudad Juárez lentamente, y después de ver América Central y ver la situación actual de México, que ya no es más la toma del cuerpo, la anexión del cuerpo de las mujeres como territorio, sino su destrucción, que es otra cosa muy distinta y que hay que verla. Ya no es un efecto colateral de la guerra, sino que es la forma de la guerra. Y eso lo vemos claramente en Guatemala, por ejemplo. Hice para Guatemala un peritaje para el caso que se llamó el caso Sepurzarco, donde hubo la reducción de un grupo de mujeres maya quechíes a la situación de prostitución, de esclavitud sexual. De esclavitud sexual y doméstica. Entonces, y vemos en el caso guatemalteco, en lo que fue una guerra declarada de un Estado autoritario, en un genocidio indígena, vemos que esa guerra tiene como una de sus formas el ataque y la destrucción con formas de crueldad requintada. El cuerpo de sus mujeres. Entonces, ¿por qué estas guerras de hoy ya no son solamente la anexión de la mujer, sino la destrucción pública, el espectáculo de la crueldad sobre las mujeres? Eso es Ciudad Juárez, que es espectacular esa forma en que se entregan los cuerpos, cómo se colocan, cómo se exhiben esos cuerpos colocados de esa manera, echados de esa manera en Ciudad Juárez, en todo el territorio mexicano y ya de una forma creciente en todo el territorio latinoamericano. Son espectáculos de crueldad.
Estamos platicando con la doctora Rita Segato. Ella además se ha involucrado en, pues prácticamente es toda una causa, ese tema del racismo en la Universidad de Brasilia, tengo entendido. Sí. Ha hecho también un trabajo importante. El racismo provocó que su lucha, su trabajo al respecto, permitiera una propuesta incluso para que hubiera las primeras políticas o tomas de decisiones para erradicar el racismo, incluso para permitir la inclusión de estudiantes indígenas en esta zona de estudiantes de origen afro-brasileiro. Y bueno, platíquenos un poco sobre esta experiencia, qué tanto se ha avanzado en esta lucha de la discriminación en las universidades de Brasil. Bueno, sí, claro, porque en realidad mi campo dentro de la antropología es antropología y derechos humanos, ¿no? Sobre el derecho de las mujeres, pero también la cuestión racial es muy fuerte. Y Brasil tiene algunos aspectos en común con México también, ¿no? La universidad brasilera, no así la mexicana, no en ese campo, pero la universidad brasilera, la universidad pública brasilera, por mucho tiempo fue eminentemente blanca, porque para entrar a una universidad pública en Brasil era necesario pasar un ingreso muy restrictivo, ¿no? Que era un filtro tan exigente que solamente alumnos relativamente ricos, capaces de pagar por cursos de preparación muy caros o escuelas muy caras a lo largo de toda su formación primaria y secundaria, podían realmente atravesar ese filtro. Por lo tanto, a pesar de ser una universidad pública, estaba dirigida a un público no tan público, sino a un público de muchas formas privilegiado. Entonces tuvimos un caso de discriminación en el departamento de antropología hace muchos años ya, en 1998, lo que nos abrió los ojos para comenzar a pensar una forma de garantizar el ingreso y la permanencia de estudiantes, en principio negros mediante una cuota, y la permanencia, y también de estudiantes indígenas que estaban ausentes totalmente de la universidad, tanto que después de dar 20 años de clases en un departamento de antropología en mi universidad, 20 años después vi un día la puerta abrirse y entrar un estudiante Terena, un estudiante indígena. Terena es uno de los pueblos de Brasil y se sentó como estudiante en mi materia. 20 años después. 20 años después tuve mi primer estudiante indígena en mi sala de aula, en mi aula. Eso muestra cómo la universidad es restrictiva y blanca, aún en los estados, aún en el estado de Bahía, que es un estado muy negro de Brasil. Entonces eso dio origen a empezar a pensar cómo. Y hicimos, fui parte de la primera propuesta, fui coautora de la primera propuesta de acciones afirmativas y reserva de cupos para estudiantes negros y de una política pública específica para estudiantes indígenas para que tengan acceso a la universidad. Vamos a ir a una pausa y regresando le seguimos preguntando, bueno, pues otros aspectos. Ella tiene varias publicaciones, obviamente, en su vida académica como investigadora. Entre otras, las estructuras elementales de la violencia. ¿Cuál es la hipótesis principal que se propone en este libro? Bueno, pues también vamos a platicar sobre este tema. Regresamos. Les recuerdo que puede comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales y los dejamos con esta cápsula.
seguimos platicando desde el Colegio de San Luis con la doctora Rita Segato. Le preguntaría, ¿qué se entiende por un abordaje integral en la educación de los varones? Porque ahí creo que tenemos mucho que hacer, no solo desde la academia, desde la familia, y la reeducación de los hombres agresores que practican la violencia machista en varias de sus formas. Claro, qué problema tan complejo, ¿no? Yo lo hablo desde mi propia trayectoria como antropóloga que vi muchos escenarios, por ejemplo, una respuesta que surge de lo que he llamado pensar en conversación, que es algo que nosotros necesitamos practicar en América Latina y es necesario que no sea destruido. Nosotros en nuestro continente todavía conversamos y tenemos el gran placer de conversar y de pensar conversando. Entonces estaba en una ciudad colombiana, que es un país que ha padecido también mucho la violencia. Todos nuestros países son escenarios de gran violencia, ¿no? Tiene que ver con la permanencia de lo colonial y de lo que ahora veo como lo conquistual, o sea, un continente donde en realidad nos cuentan que la guerra de conquista un día finalizó, pero que en realidad nunca finalizó, es permanente, constante e inconclusa. La toma, la rapiña de territorios, la toma de cuerpos, la rapiña de cuerpos es algo que permanece en curso, pero no lo vemos quizás porque es tan natural, es nuestra atmósfera. Entonces es un continente violentísimo. Entonces estaba en Buenaventura, en Colombia, y donde hay una guerra de toma de territorios también importante por parte de pandillas que trabajan y aplican violencia pagadas, contratadas por los grandes intereses inmobiliarios. Y una persona en el público a la que le agradezco mucho me haya hecho esa pregunta, me preguntó, ¿cómo paramos esta guerra? ¿Cómo paramos esta guerra que es al mismo tiempo criminal, porque son pandillas criminales, pero que trabajan para el capital, o sea, trabajan para la apropiación de terrenos para los emprendimientos inmobiliarios en una región en la que se está construyendo un gigantesco puerto? Yo pensé, ¿cómo paramos esta guerra? Nunca lo había pensado, algo tan simple. Vivo analizándolo, pero no pensando en cómo se resolverlo. Entonces me vino una idea y creo que es la idea, desmontando el mandato de masculinidad. ¿Qué es el mandato de masculinidad? Es algo a lo que los hombres son sometidos, ellos son sometidos desde muy pequeñitos. O sea, la exigencia de una masculinidad que necesariamente para probarse y comprobarse debe pasar por la crueldad, debe pasar por la falta de empatía con el otro. Y que se refuerce en la familia. Entonces, en la si no demostras eso, sos poco hombre, no sos hombre. La primera víctima son los hombres, porque tienen que mostrarle a su hermano mayor, a su papá, a sus primos que tienen músculos más grandes, que son más golpeadores, que son más, que se llevan a la cama a más mujeres, ¿no? Que tienen más acceso sexual a más mujeres, pero que lo hacen en realidad para exhibirlo, porque es una exhibición de masculinidad. Entonces eso penaliza a la humanidad masculina muchísimo, destruye a los hombres, que llegan a viejos mucho peor que nosotras, porque a pesar de que somos victimizadas de esa forma, nosotras somos mucho más capaces de felicidad. Entonces, desmontar el mandato, convencer a los hombres que no obedezcan ese mandato, es acabar con la guerra. Ahí la guerra se acaba. Sin mandato de masculinidad se acaban todas las formas de la guerra. Y esa es la labor de reeducación. Entonces la educación, que yo tengo algunas dudas sobre la institución escolar en sí, del camino institucional. Eso tiene que pasar por todos los poros de la sociedad. Tiene que ser un discurso que circula por todas las venas de la sociedad, la institución también, pero por fuera de la institución también. Decirle a los hombres que cómo sufren por ser tan obedientes, por ser tan sumisos.
Con estas reglas de machismo. Exacto. ¿no? Las reglas de machismo son una prueba de que el hombre es sumiso, porque no potente. Exacto. Obedeciendo, Sí. atendiendo. Exactamente. Socialmente presionados. Pero entonces, esta reeducación de los hombres agresores que practican esta violencia tendría que estar en medios masivos de comunicación, Exacto. en la familia. Evidentemente los medios masivos no quieren, porque ese mandato de masculinidad sustenta las guerras, y las guerras de las que estamos hablando en nuestro continente hoy ya no son guerras entre estados, son las guerras que producen capital, el narcotráfico, la trata de mujeres, los contrabandos de personas, lavado de dinero, y todas esas formas de crimen aliados a control territorial y formas bélicas son una usina de gran producción de riqueza, de capital para los dueños de la vida. Entonces a nadie le interesa, a los dueños del capital, a los dueños de la riqueza, no les interesa el fin de la guerra, por lo tanto no les interesa el desmonte del mandato de masculinidad. Son los primeros interesados de que un hombrecito desde chiquitito sea enseñado a matar, enseñado a agredir para mostrar cómo es viril. O sea, hay una funcionalidad del mandato de masculinidad con relación al capital, a la lo que llamo el adueñamiento del mundo, a un mundo de dueños. ¿Considera que la clase política aborda este problema de los mandatos machistas o de la violencia de género en América Latina o en México de manera adecuada? ¿Qué nos falta? ¿Qué pasa? Y no, porque no hay esta conciencia. O sea, por eso es que viajo tanto todo el tiempo, porque lo veo en una luz, digamos, que es necesario este discurso del desmonte del mandato de masculinidad, atravesarle a los hombres, cómo los penaliza, porque se mueren muy jóvenes. O sea, mucho más jóvenes que en cualquier país del mundo, pero sobre todo en América Latina, la expectativa de vida en algunas regiones se mueren todos jovencísimos por curvarse a ese mandato. ¿Hace falta políticas públicas? Hace falta políticas públicas, sobre todo hacen falta medios más humanos, más conscientes, pero infelizmente los medios masivos de comunicación, medios como este, o sea, donde podemos hablar, donde la gente cada vez está escuchando más, medios que son de blogs, que son de universidades, medios comunitarios, cada vez más gente busca la información ahí, porque sabe que ya no puede confiar en los medios aliados al capital. ¿Cuál diría usted que es como las prioridades de centros educativos, universidades, centros públicos de investigación como como el Colegio de San Luis? Crear medios propios como este mismo es fundamental. O sea, y intentar darles un aspecto que circule entre la gente, o sea, que la gente venga a estos medios a enterarse, a informarse y a aprender a pensar. Y eso está sucediendo, felizmente está sucediendo en nuestro continente. O sea, los medios universitarios, comunitarios, los medios que no son para el lucro, están entrando en la gente. La gente está usando esos medios para aprender a entender qué está pasando con la realidad. Finalmente, ¿qué diálogo cree necesario entre las generaciones, las diversas generaciones que están en este momento encontrándose, ¿no? Incluso está chocando a veces con estas visiones distintas? Claro, el problema generacional es grande. Hubo en algún momento una gran falla de transmisión y de comunicación que, claro, está dada también por el cambio tecnológico que hemos tenido, ¿no? Entonces, hay un quiebre, digamos, si ya lo hubo en mi generación, en esta generación, por la intervención de tecnologías de difícil manipulación y acceso, los jóvenes, digamos, interactivamente toman su información de esos medios interactivos, de esa nueva tecnología. No es del todo malo. Yo veo en mi país, eso no puedo hablar sobre México, por ejemplo, el movimiento feminista y las mujeres en la calle y las luchas por el aborto, las niñas, cómo razonan y cómo explican lo que están haciendo al marchar en la calle es deslumbrante.
nos dice a las pensadoras feministas de mi generación que podemos irnos tranquilas a casa porque las niñas han comprendido y son votantes del mañana. En las marchas en mi país tenemos niñas de 10, 12, 14 años marchando que al principio se pensaban que estaban haciendo una fiesta en la calle, pero cuando las fueron a entrevistar saben perfectamente lo que no quieren para su futuro. Rita, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un gusto. Un gusto para mí también. Gracias. Nos vamos. Gracias a ustedes por su atención. Desde el Colegio de San Luis agradecemos todas las facilidades de 9TV y hoy en particular quiero agradecer a la doctora Oresta López por las facilidades otorgadas para conceder esta entrevista desde este espacio. Soy Lidia Huache. Pásela muy bien. Gracias. Hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a las actividades académicas que se llevarán a cabo durante las primeras semanas de mayo. El 8 de mayo se realizará la cuarta reunión del Seminario Permanente, Repensar el proceso de integración de la Unión Europea. Coordina la doctora Enriqueta Serrano, de 10 a 13 horas, en la Sala Capitán Miguel Caldera. Durante el 9 de mayo se reanudará el seminario Patrimonio Efímero Compartido, Memorias, Experiencias, Cultura Popular y Vida Cotidiana, con el tema Metodologías de análisis del filme como fuente histórica, Técnica Decoupage, con la ponencia de la doctora Jennifer Jenkins de la Universidad de Arizona, a las 10 horas en la Sala de Seminario 7. El 10 de mayo se llevará a cabo otra sesión del seminario Patrimonio Efímero Compartido, Memorias, Experiencias, Cultura Popular y Vida Cotidiana, con la ponencia de la doctora Jennifer Jenkins, a las 10 horas, en la Sala de Seminario 6. El 14 de mayo se realizará la 7ª sesión del seminario Nuevos Retos de la Ecología Cultural Política, a cargo del doctor Pedro Tomé, de 9:30 a 11 horas, en la Sala de Videoconferencias 3. Puedes consultar este y otros eventos en nuestra página web www.colsan.edu.mx, así como en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook y Twitter. El Colegio de San Luis, CONACYT. Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. 9TV.